En primer lugar, saludo a todos los docentes del claustro de profesores, el alumnado y las autoridades del Colegio Ciudad de México. Muchas gracias por haber promovido este evento. Me congratulo de que lo hayamos logrado hacer realidad con el apoyo, por supuesto, del Instituto de Investigaciones Filológicas, la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, por supuesto, el Colegio Ciudad de México y la UNAM a través de la DEGIR. Y sobre todo, mi agradecimiento y reconocimiento a las maestras Abril Rodríguez Banderas, que es coordinadora académica del Colegio Ciudad de México, y por supuesto a la maestra Elvia Carreño Velázquez, vicepresidente de la AMEC y profesora del Instituto de Investigaciones Filológicas, así como de mis colaboradores del Departamento de Actividades Académicas y de Investigación por su gestión, pues sin el apoyo de todos ustedes este evento no se hubiera podido realizar. Y muchas gracias por el interés a los jóvenes por este tipo de temas. Ojalá que nutra su conocimiento y su espíritu, porque van a estar en muy buenas manos. Y me voy a permitir presentar una breve reseña para comenzar, porque tenemos poco tiempo, al doctor Germán Viveros Maldonado, quien es nuestro ponente del día de hoy y quien es doctor en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, miembro numerario de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana, integrante de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, profesor en las áreas de estudios profesionales y de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y docente en instituciones del interior del país. Fue secretario, profesor y posteriormente director de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora, fundador y colaborador de la revista Novo Atellus, anuario del Centro de Estudios Clásicos, coordinador del posgrado en Letras de la UNAM y actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, AC. Ha editado, traducido y comentado la obra dramática de 3 autores de la antigüedad clásica, Plauto, Terencio, Séneca. Además, la satírica de Persia. Lo anterior hace un total de 10 volúmenes de la Biblioteca Scriptorum Graecorum Romanorum Mexicana de la UNAM. Desde hace algunos años se ocupa de estudiar la tradición clásica en la dramaturgia novohispana. Al respecto, ha publicado 8 libros de su autoría y 4 más referentes al periodo virreinal novohispano. A su vasta producción se añaden 64 artículos propios de su área de estudio. Recientemente, el CONACYT le entregó un reconocimiento por 30 años ininterrumpidos de pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde su primera generación. Sus principales líneas de investigación son la filología latina, recepción de teorías dramáticas en el teatro novohispano, estudios de texto de los siglos XVI al XVIII, gramática castellana de Nueva España y sus vínculos con la gramática latina, recepción de la ciencia clásica en Nueva España, recepción y tradición clásica de las prácticas docentes de la Real y Pontificia Universidad de México. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, pues paso a presentar el texto que se vincula, según yo, con un aspecto de la cultura médica de la Grecia antigua y un tópico de nuestros días que con bastante frecuencia se usa cuando se habla de muerte asistida. El texto que he preparado para esta ocasión lo he titulado Antigua Medicina Griega, Hipócrates y la actual noción de muerte asistida. Quiero decir, por otra parte, que me agradará mucho que al término de mi exposición ustedes hagan las preguntas o comentarios que consideren pertinentes. Yo quedo a sus órdenes para responder a cualquiera de esas cuestiones. Sin más, paso a leer el texto que he preparado para esta ocasión.
A modo de preámbulo, quiero decir que en textos hipocráticos de la antigüedad clásica no se encuentra expresión que corresponda exactamente a la que hoy en día suele manifestarse como muerte asistida. Sin embargo, en esos mismos textos es posible hallar conceptos que remiten a esa noción y que por lo mismo son motivo de reflexión actual. Este es mi propósito, pero antes de detallarlo, considero pertinente decir que cuando se habla de medicina hipocrática, se quiere definir a la que por el siglo IV anterior a nuestra era surgió en la isla de Kos, en la persona de un destacado médico, Hipócrates, quien organizó iniciales actividades curativas en esa zona del mar Egeo, por lo cual sus afines y discípulos fueron identificados como hipocráticos. Todos ellos asumieron actividad preventiva y curativa y redactaron textos conocidos hasta hoy como hipocráticos. Es decir, todos esos textos son conocidos como hipocráticos a pesar de que se deben a la pluma de varios de esos médicos de la antigüedad. Ahora bien, respecto a la actual noción de muerte asistida, en tratados hipocráticos puede percibirse un par de fundamentos ideológicos. Subrayo fundamentos ideológicos. El primero se halla en un texto conocido como el juramento, texto que hasta hace pocos años se utilizaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México. De ese texto, el juramento, entresaco unos pasajes que leo enseguida. Dice uno de ellos: no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente, tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. Hasta aquí este fragmento. Sin embargo, los mismos médicos hipocráticos aceptaban el aborto cuando la vida de la madre estaba en grave peligro. Sobre esto habla un tratado hipocrático que se llama Enfermedades de las Mujeres. Sobre esto mismo, Aristóteles, en un fragmento de su Política, de su obra titulada Política, y Platón, en otro fragmento de la obra titulada República, consideraban el aborto apropiado. Son palabras, es vocablo de estos autores. Queda ahí el primer fundamento. No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. Ese es el primer fundamento ideológico. El segundo, este se encuentra en una obra de los médicos griegos antiguos titulada Sobre la ciencia médica. Leo el pasaje. Considero que la medicina es el apartar por completo los padecimientos de los que están enfermos y mitigar
los rigores de sus enfermedades y el no tratar a los ya dominados por las enfermedades, conscientes de que en tales casos no tiene poder la medicina. Otro fragmento. La medicina con justicia puede negarse a atender las enfermedades que no tienen clara solución. Estos fragmentos que he leído están contenidos en tratados hipocráticos traducidos y publicados por la editorial Gredos de Madrid. El último volumen que yo tengo corresponde a 2007. Si alguno de ustedes se interesa en conocer el párrafo exacto, el número del párrafo exacto que he entresacado, me lo indica para proporcionárselo yo al final. Bueno, a partir de esos fundamentos ideológicos mencionados, parece pertinente ofrecer un reordenamiento de ellos que podría decir, y lo que leeré a continuación es redacción mía. Ese reordenamiento lo expreso así. Si el enfermo resulta incurable, el médico debe suspender cualquier terapia, no aplicar fármaco letal alguno, dejar que la naturaleza siga su curso y solamente evitarle el dolor. Releo. Si el enfermo resulta incurable, el médico debe suspender cualquier terapia, no aplicar fármaco letal alguno, dejar que la naturaleza siga su curso y solamente evitarle el dolor. Estas expresiones mías las relaciono de esta manera con los fundamentos de los textos hipocráticos mencionados. Por ejemplo, cuando digo, si el enfermo resulta incurable, el médico debe suspender cualquier terapia. Esto lo relaciono con el fragmento hipocrático que dice el no tratar a los ya dominados por las enfermedades, conscientes de que en tales casos no tiene poder la medicina. Luego, cuando digo no aplicar fármaco letal alguno, pues realmente he tomado las palabras del texto del juramento que dice no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal. Y por último, decía yo, dejar que la naturaleza siga su curso y solamente evitarle el dolor. Esto tiene relación con un pasaje del segundo fundamento ideológico que mencioné, que dice apartar por completo los padecimientos de los que están enfermos y mitigar los rigores de sus enfermedades. Esto es lo que interpreto yo como evitar el dolor. Me parece a mí que con este texto que he leído, estas 3 líneas que he leído, al final queda reformulado el planteamiento hipocrático que remite a ese concepto actual de muerte asistida. Bueno, hasta aquí una primera parte de mi exposición. Continúo. Los médicos hipocráticos expresaron tales conceptos luego de exponer enunciados metodológicos basados en conocimiento
y razonamiento, es decir, en una actitud científica. Enunciados metodológicos basados en conocimiento y razonamiento, hecho que es posible agrupar en 3 apartados. El primero habla de que la medicina debía ser esencialmente preventiva, esto es, procurar ante todo la conservación de la salud mediante un régimen de vida saludable basado en alimentación higiénica en armonía con el medio ambiente del individuo, combinada con caminatas, ejercicios y baños. Sobre esto hay un tratado hipocrático que habla de ello y se titula Sobre la dieta. En segundo lugar, respecto a estos enunciados metodológicos, en segundo lugar, previo a la terapia propiamente dicha, los hipocráticos consideraban necesario conocer las causas de una patología determinada. Para ello se esforzaban en conocer los antecedentes genéticos del paciente, a fin de comprender las peculiaridades anatómica y funcional del enfermo. Dado este paso preliminar, los hipocráticos examinaban sangre y excreciones del enfermo, es decir, orina, excremento, en fin, así como el clima en el que éste se hallaba inmerso, lo mismo que su alimentación. Todo ello para conocer las causas del padecimiento y poder así recomendar o aplicar terapia pertinente. Quiero subrayar el hecho de esta actitud de examinar excrescencias del enfermo que son comparables, considerando las distancias cronológicas, históricas, son comparables a los exámenes de laboratorio de hoy en día, porque examinaban sangre, orina y excremento para conocer su color, su aroma, su consistencia. Por eso digo el equivalente de los exámenes de laboratorio del día de hoy. Sobre estas etapas del procedimiento científico de los hipocráticos, hay pasajes en el tratado que se llama Sobre la naturaleza del hombre, otro sobre la ciencia médica, otro más sobre la medicina antigua. Repito, si alguno se interesa en que le indique yo exactamente el párrafo de estas obras, con mucho gusto se los proporcionaré al final. Esa terapia, por otra parte, debía propiciar la armonía del enfermo con la naturaleza. Aquí quiero detenerme un momento porque el concepto de naturaleza para los hipocráticos era fundamental. La palabra que usaban ellos era physis, que se suele traducir como naturaleza. Para ellos existían 2 modos de naturaleza: el microcosmos, el individuo, cada individuo, y el macrocosmos, el universo visible. Para ellos, el microcosmos, o sea, el individuo, la esencia de cada individuo era intocable. Esa no había que intentar modificar nada. Del macrocosmos, el universo visible, también ese no se tocaba en lo más mínimo. Eran sagrados ambos,
el microcosmos, el individuo, la esencia del individuo, y el macrocosmos, el universo, la esencia del universo visible. Bueno, regreso, decía yo, esa terapia, por otra parte, debía propiciar la armonía del enfermo con la naturaleza, es decir, con su clima, vegetación, agua y recursos naturales en general, de modo de no violentar la fisis cósmica, es decir, el agua, la tierra, el aire, eso es intocable. Bueno, quiero decir que la fisis cósmica era la madre tierra. Tal vez ustedes han oído hablar de Deméter, un mito griego que se refiere a la madre tierra, la que produce todo aquello que se da en nuestro ambiente. Esa es intocable. Lo mismo que el agua. De modo de no violentar la fisis cósmica. Sobre esto hay pasajes en el texto titulado Sobre el alimento, también en el texto tratado Epidemias. En fin, pues la fisis cósmica de por sí ofrecía, decían los médicos hipocráticos, elementos coadyuvantes de la sanación. Así que el enfermo debía prestarse a ello, para lo cual el médico aconsejaba al paciente cómo obtener tal beneficio. De esto hablan los tratados titulados Epidemias y el tratado titulado Aforismos. La tercera etapa del procedimiento médico era el examen minucioso del cuerpo del enfermo. Durante esa revisión se daba la posibilidad de que el médico se percatara de alguna deformación o herida que pudiera requerir de cirugía. Si ese era el caso, el hipocrático se servía de ella, solo que de no aplicarla, el afectado pudiera verse en riesgo extremo. Para los hipocráticos, la cirugía era el último recurso de una posible curación. A todos estos procedimientos terapéuticos se sumaba el que los hipocráticos denominaban curación por la palabra. Curación por la palabra. Acción aplicable en casos de trastornos de conducta o de enfermedades nerviosas. Una que atrajo especialmente la atención del médico hipocrático fue la que ellos denominaron enfermedad sagrada, porque popularmente se atribuía a la intervención de alguna divinidad. Esa que los hipocráticos llamaban enfermedad sagrada es la que hoy se identifica como epilepsia. Para esta clase de padecimientos, los hipocráticos se servían únicamente del diálogo razonado con el enfermo, con esta enfermedad sagrada y con cualquier otra de índole nerviosa. Para ellos esto requería solo el diálogo razonado con el enfermo. Esto me hace pensar en lo que hoy se llama el psicoanálisis. Cabe decir
que en su contexto histórico, la medicina hipocrática asumió peculiaridades que la hacen merecedora de ser considerada al menos presciencia, en vista de su afán por conocer las causas de las enfermedades, la observación y atención a su evolución, la comprobación correspondiente y la terapia aplicada. Todo ello a partir del conocimiento reflexivo, exento de prejuicios, supersticiones, charlatanería y magia. Quiero decir que para los hipocráticos era importante todo el conocimiento previo a la terapia. Ellos no aplicaban terapia alguna sin antes conocer todos los antecedentes, todas las causas que pudieran haber originado una enfermedad. Esto me parece realmente importante. Y además desprenderse de toda concepción irracional. Es decir, la religión para ellos, los hipocráticos, estaba muy al margen. Era muy respetable, pero estaba al margen del quehacer médico. En vista de todo esto, no ha de extrañar que en el siglo XVI novohispano hayan sido establecidos en la Real y Pontificia Universidad de México estudios médicos con algún grado de atención a los tratados hipocráticos y a las obras de Galeno, un médico de origen griego, pero que se desarrolló en Roma, ya en el siglo II de nuestra era. En efecto, en Nueva España los estudios médicos universitarios solamente consideraron el aspecto terapéutico del método hipocrático, dejando al margen el conocimiento y la reflexión referentes a las causas de las enfermedades y omitiendo también la consideración de los hipocráticos tocante a su idea esencial respecto a fisis macrocósmica y microcósmica. Subrayo estos dos aspectos. Para ellos, el cosmos y el individuo, la esencia del individuo, son intocables. Todo ello impidió el desarrollo plenamente científico de la profesión médica novohispana a lo largo del virreinato, al tiempo que dio lugar a previsibles consecuencias de ello durante la vida independiente del país. Hasta aquí estas notas que redacté para ustedes. Hice algunos saltos en la lectura porque quiero más que nada escuchar a ustedes. Pero antes de esto, entre esos saltos que di en mi texto, no mencioné algo que tal vez pueda interesarles. Los medios curativos de que se servían los médicos hipocráticos eran muy numerosos. Están mencionados con detalle en un tratado hipocrático que se llama Sobre las enfermedades. Yo de ahí entresaqué algunos de los recursos curativos empleados por los médicos hipocráticos, el equivalente de nuestras medicinas de patente, ¿verdad? Entre esos medios curativos estaban, desde luego, plantas, raíces, vegetales, aceite, miel, purgantes, azufre, bilis de animales, cera, vendaje y, por supuesto, la amapola, que era utilizada para preparar
calmantes, atenuantes del dolor, pero hay muchos otros elementos curativos o medicamentos, digamos, empleados por los hipocráticos. La nómina completa y para lo que se utilizaban y cómo se preparaban estos medios curativos, quien se interese en ellos encontrarán una respuesta en el tratado que se titula Sobre las enfermedades. Bueno, ahora sí, quedo a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta que quisieran ustedes plantear y espero que yo podré dar respuesta a ello. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Adelante entonces, por favor, con sus preguntas. Aquí nos están indicando una pregunta en el chat. Sí. La primera pregunta es, ¿qué contiene la amapola para atenuar el dolor? Opio. Es el opio. Es lo que los romanos, ya Galeno, llama papaver con palabra latina, que significa amapola. La flor de la amapola, la base de los pétalos es la que se secaba, se molía para tener el polvo y a partir de ello, mezclándola con agua o con vino, producían sedantes. Para esto utilizaban la amapola como sedante, utilizado sobre todo en actividades quirúrgicas para evitar que el paciente sufriera demasiado por la intervención quirúrgica. No sé si respondí. Aquí tenemos Sí, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, doctor. ¿Podría repetir el nombre del texto de Platón que mencionó anteriormente? El de donde hay remedios curativos. En relación con cuál quieren saber el nombre del... Respecto de medios curativos, el Tratado Hipocrático que habla de ellos es el que se llama Sobre las enfermedades, el tomo primero, en la edición de Gredos. Ahí se habla de los remedios curativos, cómo se preparaban, cómo se aplicaban. Pero no sé si hay otra obra que les interese que yo precise el lugar exacto. Señala la maestra Abril que no están abriendo sus micrófonos porque hace eco la bocina, pero que sí le agradecen la respuesta. Y continúan diciendo que menciona usted algunos textos posteriores de Platón y Aristóteles. Sí. Aristóteles y Platón hablan del aborto. En el caso de Aristóteles, es de la obra titulada Política, el pasaje con el número 1335b, B de bueno, 1335b. Y en el caso de Platón, la obra en que hace referencia al aborto es La República, la obra titulada República, en el párrafo identificado con 461C, C de Carlos, 461C. Estos son los pasajes en donde estos filósofos se refieren rápidamente a la noción de aborto, al que consideran apropiado, sin ahondar en la cuestión. Tenemos otra pregunta, doctor Germán. Sí. Nos comentan, ¿qué instrumental utilizaban en esa época?
Pues es lo que hoy utilizamos, lo que hoy llamamos bisturí, pero ya se imaginarán que pues no eran de acero, ¿verdad? Sino que eran metálicos, a veces hasta de cobre, pero pues el objeto cortante pulido, afilado, de manera de que permitiera cortar la piel. No, en general el cobre, a veces el hierro, pero siempre, repito, pulido, afilado. Esto era lo que utilizaban para procedimientos quirúrgicos. Sobre esto, creo que tal vez les interese que les mencione un tratado sobre esto. Hay un tratado que se llama sobre la excisión del feto. Sobre la excisión del feto. Ahí se habla un poco de estas cuestiones. Esto está en el tomo 4 de los Tratados Hipocráticos publicados por la editorial Gredos de Madrid. Allí encontrarán detalles sobre esto y en algún tratado más. A ver si encuentro. No, solamente está eso. Esto es lo que tengo aquí a la mano. Sería cosa de buscar en los 8 tomos, pero en este que les menciono ya habla de esto, sobre la excisión del feto. O sea, el aborto, que diríamos hoy. Claro. Y bueno, A ese respecto, doctor, Sí. preguntan un poquito antes algunas alumnas quisieran saber o que ahondara usted en la actitud que tenían hacia el aborto. Los hipocráticos de entrada lo rechazaban tajantemente, pero aceptaban realizarlo cuando la vida de la madre estaba en grave peligro. Entonces sí, ellos, los hipocráticos, practicaban el aborto. Y una manera detallada de describir cómo lo hacían está en ese tratado que se titula Sobre la excisión del feto. Allí se dan detalles de cómo realizaban los hipocráticos el aborto. Pero, repito, solo cuando ellos consideraban que la vida de la madre estaba en grave peligro de muerte. De otra manera, no lo hacían. muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos aquí otra pregunta que nos hacen, donde Sí. comentan, si los hipocráticos estaban en contra de la muerte asistida según los textos, al momento de aliviarles el dolor en el cuerpo, ¿no sería eso una forma de muerte asistida indirectamente? No. Aquí entra en juego el concepto de physis, el concepto de naturaleza. Los médicos hipocráticos consideraban que la esencia de cada individuo, de cada persona, es como sagrada, es intocable. Y cuando el médico hipocrático observaba que no podía ya devolverle la salud al paciente, debía dejar que la naturaleza del individuo, la physis del individuo, siguiera su curso natural hacia la muerte, porque ese es un proceso, decían ellos, natural, y solamente evitarle el dolor, además de suprimir cualquier
terapia, además de suprimir cualquier medicación. Para ellos, la vida del ser humano tiene un término determinado para cada individuo. Atentar contra ello es ir contra la naturaleza, cosa a la que se oponían los hipocráticos. Es decir, ellos no ayudaban a morir. Para ellos eso era ir contra la naturaleza. Ellos ayudaban primero a recuperar la salud. Cuando veían que ya no era recuperable la salud, suspendían toda terapia. Tercero, dejaban que la naturaleza, la fisis de cada individuo, siguiera su curso natural y solamente le evitaban el dolor. Esa era la convicción de los hipocráticos. Y aquí es donde pienso yo que estos conceptos se vinculan o se relacionan de alguna manera con lo que hoy se define como muerte asistida. En fin, ojalá haya respondido a su pregunta. Y si no, dígamelo para buscar otra manera de responderla. Muchas gracias, doctor. Mire, aquí tenemos en seguimiento a lo que nos está comentando, tenemos una pregunta que Sí. nos comenta. El día de ayer escuchamos que en algunos países sí se pueden vender órganos como los riñones. ¿Cuáles son los elementos de la bioética? Es decir, ¿qué aspectos bioéticos consideran los doctores para decidir suspender un tratamiento? Bueno, eso ya le corresponde responder a los médicos de nuestros días. Pero en la antigüedad griega clásica, este procedimiento de, digamos, implantar el órgano de una persona a un paciente para que pueda continuar su vida, eso era inadmisible para los hipocráticos. Inadmisible. Porque para ellos eso era ir en contra de la naturaleza, en contra de ese aspecto de la esencia de cada individuo que para los hipocráticos era sagrado. El trasplante, diríamos hoy, inconcebible para los hipocráticos, porque va contra la naturaleza. En fin. Doctor, nos notifican que los chicos ya tienen que retirarse porque van a otras actividades. Sí. Y la maestra Abril, a nombre de toda la comunidad de la escuela, agradece muchísimo el tiempo y todas las preguntas que ha usted respondido, doctor Viver. Al contrario, el agradecido soy yo por Abril escucharme. su cámara para despedirse. Muchas Que gracias. estén muy bien. Que Miren, estén aquí muy bien. en pantalla Chicos, tenemos, muchas gracias. creo que sí lo están viendo, aquí en pantalla tenemos a los chicos que tomaron la conferencia, ya se están ahí despidiendo. Agradecemos su participación. Y bueno, aquí rápidamente tenemos una pregunta más. ¿Diría usted que la medicina hipocrática es radical? Sí. Radical a partir de sus convicciones, que están dadas en diferentes textos de los que he mencionado. Sobre todo el del juramento, sobre todo el del juramento. Pero sí, yo me atrevo a decir o a definirla con ese adjetivo, radical. Sí, sí, radical a la vista de la fisis del individuo y de la fisis del cosmos. Es decir, a partir de la esencia de cada persona y a partir de la esencia del universo visible. A la luz de eso, sí, sus métodos, sus convicciones eran radicales. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, doctor.
Al contrario. Creo que alguien nos está diciendo que algo más. Estoy a sus Adelante. órdenes. Preguntan si pueden encontrar los textos que usted citó en internet, doctor. Sí, 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 porque es una editorial una editorial española bien conocida, es Editorial Gredos de Madrid. La última edición la que tengo en mi mano es del 2007. Supongo que se puede acceder fácilmente electrónicamente a esas obras, ¿sí? Son 8 tomos, pero son fácilmente consultables en bibliotecas. Ujú. ¿Sí? Entre ellas, en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ahí hay una edición, pero se encuentra en numerosas bibliotecas. Perfecto. Muy bien. También dice la maestra Elvia Carreño que en el dispositivo mexicano de la Biblioteca Escritorum se encuentran esos textos y nos ha compartido la liga para que los interesados, las interesadas lo puedan buscar allí también, por Sí. supuesto. Me voy a permitir una nota bibliográfica más. Puede parecer pedante, pero viene al caso. Es un librito mío que publiqué, bueno, la segunda edición es de 2007, precisamente. El libro se titula Hipocratismo en México, siglos XVI al XVIII. Fue publicado por la UNAM en colaboración con el Seminario de Cultura Mexicana. Allí hay algunas cuestiones, algunos temas relacionados con el antiguo hipocratismo, sobre todo en su relación con México. En fin, es una cita bibliográfica adicional.